Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Stuart Moyer había construido su vida sobre la precisión y el control. A sus 42 años, imponía respeto no por el volumen de su voz, sino por su presencia. Sus ojos de un gris acerado no se perdían nada, y su enfoque metódico para todo, desde su exitosa empresa de consultoría de construcción hasta sus relaciones familiares, le había ganado la reputación de ser alguien con quien no convenía cruzarse. Quienes lo conocían bien entendían que bajo su tranquilo exterior se escondía un hombre que nunca olvidaba una ofensa y nunca perdonaba una traición. El hogar de los Moyer se asentaba en 3 acres inmaculados en las colinas a las afueras de Denver, un testamento del ojo de Stuart para el detalle y el gusto de su esposa Sophia por la elegancia. 13 años de matrimonio habían producido a su hija, Emma, una brillante niña de 7 años que heredó las habilidades de observación de su padre y los rasgos llamativos de su madre. Sophia McMahon tenía 25 años cuando se casó con Stuart, una despampanante morena con ambiciones que parecían alinearse perfectamente con las de él. Había trabajado en marketing para una cadena de hoteles de lujo, trayendo a casa historias de clientes de alto perfil y eventos glamurosos. Stuart había quedado prendado no solo de su belleza, sino de su aparente empuje y sofisticación. Ahora, a los 38, Sophia había hecho la transición al trabajo voluntario para diversas organizaciones benéficas, organizando galas y eventos de recaudación de fondos que la mantenían ocupada durante el horario escolar de Emma. El cumpleaños de Stuart había caído en un fresco sábado de octubre. La mañana había comenzado de forma típica, Emma saltando en su cama al amanecer, Sophia preparando su café favorito y el ritmo familiar de la vida de fin de semana. Pero últimamente había habido algo diferente en el comportamiento de Sophia. Pequeñas cosas, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando le entraba en la habitación, ropa nueva que aparecía sin explicación y una cierta distancia en sus ojos, incluso cuando sonreía. La caja de regalo llegó por mensajero precisamente al mediodía, envuelta en un caro papel negro con una cinta plateada. Sophia estaba a la ducha cuando sonó el timbre, así que Stuart había firmado por ella, notando que la dirección del remitente era del centro de Denver, una zona a la que el trabajo de caridad de Sophia la llevaba a menudo. «Papá, no lo abras», había dicho Emma inmediatamente al ver el paquete. Su voz transmitía una urgencia que hizo que Stuart se detuviera. «¿Por qué no, cariño?», preguntó, agachándose a su altura. «¿No lo ves?». Los ojos de Emma estaban muy abiertos, fijos en el paquete con una intensidad que parecía impropia de su edad. Stuart miró la caja más de cerca, estudiando cada detalle. El envoltorio era impecable, profesional. Pero mientras su ojo de arquitecto examinaba el paquete con más cuidado, notó algo extraño en la etiqueta de envío. El nombre del remitente estaba parcialmente oculto, pero lo que pudo distinguir le heló la sangre. CWY. Craig W. Stuart conocía ese nombre, aunque nunca había conocido al hombre en persona. Craig era un promotor inmobiliario que últimamente había estado rondando algunos de los proyectos más grandes de Stuart, tratando de robarle clientes con promesas de plazos más rápidos y costes más bajos. Más importante aún, Craig había estado apareciendo en varios de los eventos de caridad que Sophia organizaba, siempre logrando ser fotografiado con los organizadores para las páginas de sociedad. La mente de Stuart comenzó a procesar la información con la fría eficiencia que lo había hecho exitoso en los negocios. El envoltorio caro, la entrega personal en su cumpleaños, la forma en que Sophia había estado actuando últimamente, y ahora la inexplicable reacción de su hija al paquete. En lugar de abrir el regalo, Stuart tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llevó la caja a su despacho en casa y la colocó sin abrir sobre su escritorio. Luego hizo una llamada telefónica a Marcus Webb, un investigador privado que había utilizado en el pasado para asuntos de negocios. «Marcus, soy Stuart Mueller. Necesito que hagas algo por mí, y necesito que se haga de forma discreta y exhaustiva». 30 minutos después, mientras Marcus explicaba las opciones de vigilancia disponibles, sonó el timbre. A través de la ventana de su despacho, Stuart vio a 2 agentes de policía acercarse a su puerta principal. Se le heló la sangre, pero no de miedo, sino de rabia. Lo que fuera que estuviera en esa caja, el juego que se estuviera jugando, estaba a punto de descubrir exactamente cuán profunda era esta traición. Sophia abrió la puerta, y Stuart pudo oír su voz elevarse en lo que sonaba a sorpresa y preocupación genuinas. Los agentes preguntaban por la entrega de un paquete, algo sobre la investigación de una denuncia por acoso. Stuart permaneció en su despacho, escuchando y aprendiendo, su mente ya 3 movimientos por delante de cualquier trampa que le hubieran tendido.
Mientras veía el coche de policía alejarse 20 minutos después, la expresión de Stuart permaneció tranquila, pero por dentro, una furia fría se estaba gestando. Quienquiera que hubiera enviado ese paquete había cometido un error crucial. Habían subestimado exactamente con quién estaban tratando. Stuart Moyer no solo jugaba a la defensiva. Jugaba para ganar, y jugaba para siempre. Capítulo 2. La investigación. La visita de la policía había sido breve pero esclarecedora. Según los agentes, habían recibido un aviso anónimo sobre un paquete amenazante entregado en la residencia Moyer. Cuando pidieron examinar la caja, Stuart había cooperado plenamente, permitiéndoles escanearla con su equipo y no encontrando nada peligroso. Se fueron con disculpas y un número de caso. Pero Stuart lo había anotado todo. El momento, los detalles específicos que el informante anónimo conocía de alguna manera sobre el paquete y, lo más revelador, la mirada de alivio que había cruzado el rostro de Sofía cuando la policía declaró la caja inofensiva. Esa noche, mientras Sofía llevaba a Emma a cenar a casa de su abuela como cada semana, Stuart finalmente abrió el paquete. Dentro había un reloj caro, un Rolex Submarine valorado en al menos $15,000. La tarjeta que lo acompañaba era simple. Feliz cumpleaños, Stuart. Es hora de nuevos comienzos. Un amigo. Stuart fotografió todo. Luego volvió a empaquetar cuidadosamente la caja exactamente como la había encontrado. No tenía intención de quedarse con el reloj, pero tenía toda la intención de averiguar por qué alguien lo había enviado y por qué su esposa parecía saber más de lo que dejaba entrever. Marcus Webb llegó el lunes por la mañana con hallazgos preliminares que confirmaron las peores sospechas de Stuart. Durante los últimos 3 meses, Sofía se había estado reuniendo con Craig W. al menos 2 veces por semana. No en eventos de caridad, sino en el Hotel Fairmont del centro. Siempre en horario escolar, siempre en la misma habitación. Las fotos de vigilancia eran condenatorias, cenas íntimas, manos entrelazadas y, lo más devastador de todo, Sofía llevando un reloj caro diferente en las fotos de la semana pasada, uno que coincidía con el estilo del Rolex que actualmente se encontraba en la caja fuerte de Stuart. Hay más, dijo Marcus, extendiendo fotos adicionales sobre el escritorio de Stuart. Craig W. está pasando por un divorcio desagradable. Su esposa solicitó el divorcio hace 6 meses, citando adulterio, pero necesita pruebas para anular el acuerdo prenupcial. Se dice que ofrece una recompensa sustancial por pruebas. Stuart estudió las imágenes, su expresión ilegible. En una foto, Sofía se reía de algo que Craig había dicho, su mano descansando sobre el pecho de él en un gesto de intimidad casual que se sintió como un cuchillo en las entrañas de Stuart. Pero no fue el dolor lo que lo consumió. Fue el cálculo. ¿Qué sabes de los negocios de Craig? Preguntó Stuart. Promoción inmobiliaria, principalmente propiedades comerciales. Está bastante apalancado en este momento, apostando por un gran proyecto de uso mixto en el lado sur. Si ese acuerdo se cae, Marcus se encogió de hombros. Se enfrenta a serios problemas financieros. Stuart permaneció en silencio durante un largo momento, su mente trabajando en las posibilidades. Necesito que investigues más a fondo. Quiero saber todo sobre Craig W., sus socios comerciales, sus deudas, sus enemigos, sus debilidades. Quiero saber quién más está en su círculo, en quién confía y quién podría estar dispuesto a venderlo por el precio adecuado. ¿Y qué hay de tu esposa? Preguntó Marcus con cuidado. ¿Qué hay de ella? La voz de Stuart era glacial. Ella tomó su decisión. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Esa noche, Stuart interpretó al marido y padre perfecto. Ayudó a Emma con sus deberes, felicitó a Sofía por la cena e inició una conversación casual sobre sus planes para el próximo fin de semana. Pero estaba observando, catalogando cada mentira, cada evasión, cada momento. Cuando Sofía se excusó para atender una llamada del servicio de catering para la gala del hospital infantil, Stuart la siguió en silencio, escuchando desde el pasillo mientras hablaba en tonos bajos e íntimos que confirmaban lo que ya sabía. No puedo hablar mucho. Sí, lo abrió. No, la policía dijo que estaba bien. Creo que por ahora estamos a salvo. Yo también te echo de menos. Cuando Stuart regresó a la sala de estar, Emma levantó la vista de su libro de colorear. Papá, ¿estás bien? Stuart se arrodilló junto a su hija, estudiando sus ojos perceptivos. ¿Por qué me dijiste que no abriera ese paquete, cariño? Emma lo consideró seriamente. Se sentía mal, como cuando alguien es malo pero finge ser amable. Stuart sintió una oleada de orgullo por los instintos de su hija, mezclada con la rabia de que estuviera expuesta a este engaño. Eres muy inteligente, Emma. Confía siempre en tus sentimientos sobre las personas. ¿De acuerdo?
Esa noche, mientras Sofía dormía a su lado, Stuart miró al techo y planeó. Había construido su carrera entendiendo las estructuras, sabiendo exactamente dónde aplicar presión para derribar las cosas de manera segura y completa. Los matrimonios, estaba aprendiendo, no eran tan diferentes de los edificios. Tenías que entender los cimientos, identificar los elementos de carga y luego eliminarlos exactamente en la secuencia correcta. Craig W. y Sofía pensaban que estaban jugando un simple juego de engaño. No tenían idea de que acababan de entrar en el punto de mira de un hombre que nunca dejaba nada al azar y que nunca, jamás, perdonaba una traición. Capítulo 3. La fundación se agrieta. Stuart pasó la siguiente semana construyendo su red de inteligencia con la misma precisión metódica que aplicaba a sus proyectos de construcción. La investigación de Marcus Webb se había expandido más allá de la vigilancia a un dossier completo sobre la vida, los negocios y los asociados de Craig W. El panorama que surgió fue el de un hombre caminando sobre hielo fino. La empresa de desarrollo de Craig llevaba 3 meses de retraso en los pagos del préstamo para su proyecto estrella, un complejo de uso mixto que lo haría rico o lo llevaría a la bancarrota. Su proceso de divorcio estaba desangrando dinero en honorarios legales, y su futura exesposa, Marian W. estaba demostrando ser mucho más ingeniosa de lo que él había anticipado. Stuart organizó un encuentro con Marian a través de canales sociales cuidadosamente orquestados. Un conocido mutuo del club de campo mencionó que Marian buscaba un arquitecto para rediseñar su nueva casa, y Stuart ofreció amablemente sus servicios de consulta. Marian W. era todo lo que su marido, del que se estaba separando, no era. Sutil, inteligente y movida por una furia silenciosa que Stuart reconoció y respetó. Durante un café en el despacho de su abogado, expuso su situación con precisión clínica. Craig cree que soy solo otra esposa trofeo que se rendirá ante sus abogados, dijo Marian, con la voz firme pero los ojos encendidos. No tiene idea de que he estado documentando sus infidelidades durante años. Solo necesito la palanca adecuada para terminar con esto. Stuart se recostó en su silla, estudiando a la mujer que tenía enfrente. ¿Qué tipo de palanca está buscando? Del tipo que demuestre que ha estado ocultando activos y mintiendo bajo juramento. Del tipo que anule su acuerdo prenupcial y me dé todo lo que me corresponde después de 15 años de matrimonio. Marian hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Sé lo de su esposa, señor Moyer. Lo siento. La expresión de Stuart no cambió. ¿Qué sabe? Que ha estado ayudando a Craig a ocultar dinero en cuentas de caridad, que ha estado usando su posición en varias organizaciones para blanquear sus activos a través de donaciones y subvenciones falsas, y que no tiene idea de que los he estado observando a ambos. La revelación golpeó a Stuart como un golpe físico, pero lo absorbió sin inmutarse. Sofía no solo estaba teniendo una aventura. Estaba participando activamente en un fraude financiero. El reloj, los regalos caros, la ropa nueva, todo financiado con dinero robado de organizaciones benéficas legítimas. ¿Puede probarlo?, preguntó Stuart. Marian sonrió por primera vez desde que se habían conocido. Aún no, pero creo que juntos podríamos cambiar eso. Stuart extendió su mano sobre la mesa. Señora W., creo que este es el comienzo de una asociación muy productiva. Mientras tanto, la vida hogareña de Stuart continuaba con su fachada de normalidad. Asistió a los eventos escolares de Emma, mantuvo sus relaciones comerciales e interpretó el papel de esposo devoto con una actuación digna de un Oscar. Pero también estaba sentando las bases de lo que estaba por venir. Hizo arreglos para que Bernard Werner, su capataz de mayor confianza, comenzara a documentar sutilmente cualquier proyecto de construcción de caridad que Sofía hubiera dirigido hacia la empresa de Craig. El patrón que surgió fue condenatorio. Durante el último año, Sofía había influido en al menos 6 organizaciones sin fines de lucro para que usaran los servicios de Craig, a menudo con contratos inflados que superaban el valor justo de mercado por márgenes sustanciales. Stuart también comenzó a establecer relaciones con figuras clave en el círculo de caridad de Sofía. En una gala de recaudación de fondos de un hospital, encantó a Teres Crane, la directora financiera, que se había preocupado cada vez más por los sobrecostes en proyectos recientes. Durante la cena, sembró semillas de dudas sobre los procesos de licitación, siempre cuidando de enmarcar sus preocupaciones como curiosidad profesional en lugar de acusación. Sofía hace un trabajo maravilloso organizando estos eventos, le dijo a Teres mientras tomaban vino. Aunque debo admitir que, como alguien en la construcción, algunos de los costes de los proyectos parecen altos. No es que cuestione el juicio de nadie. Estoy seguro de que hay factores que no entiendo. El ceño fruncido de Teres sugirió que había tenido pensamientos similares. De hecho,
he estado pensando en pedirle a alguien con su experiencia que revise algunos de nuestros contratos. ¿Le importaría echar un vistazo? Puramente como un favor, por supuesto. Estaría encantado de ayudar, respondió Stuart, sabiendo que acababa de obtener acceso a la documentación que necesitaba. Las piezas estaban encajando, pero Stuart no estaba satisfecho con simplemente exponer el fraude. Eso sería demasiado limpio, demasiado simple. Cray y Sofía lo habían traicionado personalmente, y habían usado a su hija como una herramienta involuntaria en su engaño. Por eso, pagarían un precio que iba mucho más allá de las consecuencias legales. Mientras observaba a Sofía prepararse para otra reunión de caridad el jueves siguiente, Stuart tomó una decisión. Era hora de acelerar el cronograma. En 48 horas, comenzaría el proyecto más importante de su vida, la destrucción total y absoluta de todos los que habían traicionado su confianza. Pero primero, tenía una conversación más con Emma. Cariño, dijo, encontrándola en su habitación esa noche, ¿recuerdas que me dijiste que no abriera ese paquete? Emma sintió solemnemente. ¿Cómo supiste que era malo? Emma pensó cuidadosamente antes de responder. Mamá tenía miedo cuando llegó, pero fingía que no. Y la gente asustada hace tonterías. Stuart abrazó a su hija con fuerza, maravillado por su sabiduría. Sí, lo hacen. Pero la gente inteligente como nosotros, hacemos planes. Y siempre protegemos a las personas que amamos. Capítulo 4. El primer golpe. El viernes por la mañana puso en marcha la primera fase de la venganza de Stuart. Mientras Sofía asistía a lo que creía que era una reunión de rutina con el Comité de Desarrollo del Hospital Infantil, Stuart estaba a 3 manzanas de distancia, en el despacho del abogado de Marian W.Y., entregando un dossier de pruebas meticulosamente preparado. La documentación era devastadora, registros bancarios que mostraban flujos de efectivo inusuales a través de cuentas de caridad, contratos firmados por Sofía que dirigían trabajo a la empresa de Cray a precios inflados, y comunicaciones por correo electrónico entre Cray y Sofía discutiendo cómo gestionar el flujo de dinero sin levantar sospechas. Stuart había pasado 2 semanas construyendo este caso, pidiendo favores a contactos financieros y utilizando sus conexiones en la industria de la construcción para verificar que la facturación de Cray era fraudulenta. Esto es suficiente para destruirlos a ambos, dijo el abogado de Marian, Luke Hogan, mientras revisaba los materiales. Fraude financiero, malversación de fondos de caridad, violación de deberes fiduciarios. Estamos hablando de cargos penales, no solo de sanciones civiles. Pero Stuart no había terminado. Eso es solo el cimiento. Ahora, construiremos la estructura que lo derrumbará todo. La segunda fase comenzó esa tarde cuando Stuart visitó el sitio de construcción del proyecto Estrella de Cray. El complejo Meridian se suponía que sería el logro cumbre de Cray, condominios de lujo, tiendas de alta gama y espacio de oficinas que lo establecerían como un actor principal en la escena del desarrollo de Denver. En cambio, estaba a punto de convertirse en su pira funeraria. Stuart había hecho sus deberes. El proyecto se financiaba a través de una compleja red de inversores, préstamos y bonos municipales que requerían hitos de finalización específicos para evitar el impago. Cray ya llevaba 3 meses de retraso y había utilizado el dinero de la caridad para cubrir sobrecostes. Más críticamente, el proyecto dependía de permisos municipales que podían ser revocados si se descubrían irregularidades en la financiación. Alejandro Wood, el contacto de Stuart en el departamento de planificación de la ciudad, se reunió con él para tomar un café esa tarde. Habían trabajado juntos en proyectos municipales durante años, y Alejandro confiaba plenamente en el juicio profesional de Stuart. Alex, necesito que examines muy de cerca los permisos del complejo Meridian, dijo Stuart en voz baja. He oído rumores sobre irregularidades financieras en la financiación del desarrollo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué tipo de irregularidades? Stuart le entregó una versión cuidadosamente editada de su dossier, centrándose en los aspectos financieros mientras omitía cualquier mención de la participación directa de Sofía, del tipo que podría hacer a la ciudad responsable si este proyecto salía mal. No estoy diciendo nada definitivo, pero como amigo, te recomendaría una auditoría exhaustiva de las fuentes de financiación. Haré que nuestra gente lo investigue el lunes por la mañana, prometió Alejandro. Gracias por el aviso, Stuart. Esto podría ahorrarle a la ciudad mucha vergüenza. Esa noche, Stuart implementó la tercera fase. Convocó una reunión familiar con Emma, organizando una cena a solas mientras Sofía asistía a otra función de caridad. «Papá, ¿a dónde va mamá todo el tiempo?», preguntó Emma mientras comían pizza. Stuart eligió sus palabras con cuidado.
Tu madre ha estado tomando algunas malas decisiones últimamente, cariño. A veces los adultos toman decisiones que hieren a las personas que se supone que deben amar y proteger. Los ojos de Emma eran serios. ¿Cómo mentir? Sí, cómo mentir. Y cuando la gente nos miente, especialmente la gente que se supone que nos ama, tenemos que decidir cómo responder. ¿Veis a divorcieros mama why too? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Stuart había temido esta conversación, pero Emma merecía la honestidad, o al menos tanta honestidad como una niña de 7 años podía manejar. Todavía no lo sé, Emma, pero quiero que entiendas algo muy importante. Pase lo que pase entre tu madre y yo, siempre estarás a salvo. Siempre serás amada, y siempre serás mi prioridad. Emma asintió solemnemente. Lo sé, papá. Confío en ti. Más tarde esa noche, Stuart recibió la llamada que esperaba. La voz de Sofía era tensa cuando explicó que la reunión de caridad se había alargado y que se quedaría a dormir en casa de su hermana para evitar el largo viaje de vuelta con mal tiempo. Stuart sabía que estaba con Craig, probablemente celebrando lo que pensaban que era su continuo éxito en ocultar su aventura y su robo. No tenían idea de que mientras jugaban a las casitas, su mundo entero estaba siendo desmantelado sistemáticamente. Stuart pasó la noche en su despacho revisando cronogramas y ajustando su estrategia. El lunes traería la auditoría de la ciudad que congelaría el proyecto de Craig. El martes vería las reuniones de la Junta de Caridad donde Teres Crane presentaría revisiones financieras de rutina que expondrían la malversación de fondos. El miércoles, el abogado de divorcio de Marian presentaría documentos enmendados con acusaciones de fraude criminal. Y el jueves sería cuando Stuart jugaría su carta final. Sacó su teléfono y marcó el número de Marcus Webb. Marcus, es hora de la cuarta fase. Necesito que organices algo para mí, y tiene que parecer completamente natural. ¿Qué tienes en mente? La sonrisa de Stuart era fría como el acero en invierno. Voy a darle a Craig WY exactamente lo que cree que quiere, y va a destruirlo. Capítulo 5. El cerco se cierra. El lunes por la mañana llegó con la precisión de un reloj suizo. Stuart estaba en su despacho revisando informes de construcción cuando sonó su teléfono. Era Alejandro Wood, y su voz transmitía la tensión de un hombre que acababa de descubrir una pesadilla municipal. Stuart, ese soplo que me diste sobre el complejo Meridian. Dios santo, ¿qué has descubierto? Supongo que la auditoría encontró algo, preguntó Stuart, manteniendo su voz neutral y profesional. ¿Encontró algo? Stuart, esto es un desastre. La estructura de financiación es completamente fraudulenta. La mitad del dinero de caridad que reclamaron como donaciones nunca pasó por los canales adecuados, y la otra mitad provino de organizaciones que ahora dicen que nunca autorizaron los gastos. Stuart sintió una oleada de satisfacción. ¿Cuál es el siguiente movimiento de la ciudad? Suspensión de emergencia de los permisos, con efecto inmediato. Vamos a cerrar todo el proyecto hasta que esto se aclare. Y entre tú y yo, no creo que se vaya a aclarar. El FBI se involucrará antes de que termine la semana. Al mediodía, las furgonetas de los noticieros locales ya se estaban reuniendo en el sitio de construcción del complejo Meridian. Stuart pasó por allí durante el almuerzo y sintió una sombría satisfacción al ver a los trabajadores salir del sitio cargando sus herramientas, sus medios de vida repentinamente inciertos por la codicia de Craig WY. La cuarta fase ya estaba en marcha. Marcus Webb había pasado el fin de semana implementando la táctica más psicológica de Stuart hasta el momento. Craig WY estaba a punto de recibir una oferta que no podría rechazar. Una que revelaría exactamente cuán desesperado se había vuelto y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvarse. El montaje era elegante en su simplicidad. Marcus se había acercado a Craig a través de intermediarios, haciéndose pasar por un representante de inversores extranjeros interesados en comprar el proyecto del complejo Meridian a un precio de liquidación. Los inversores eran reales. Stuart los había conseguido a través de sus contactos comerciales internacionales, pero los términos estaban diseñados para forzar a Craig a posiciones cada vez más comprometedoras. El martes trajo las reuniones de la Junta de Caridad. Stuart se las arregló para estar fuera de la ciudad por negocios, proporcionándose una coartada mientras Teres Crane presentaba su revisión financiera de rutina a la Junta del Hospital Infantil. Los hallazgos se presentaron como descubrimientos hechos durante la diligencia de vida estándar, sin ningún indicio de la participación de Stuart. Sofía lo llamó esa tarde, con la voz tensa por un pánico apenas contenido. Stuart, algo terrible está sucediendo. Hay preguntas sobre algunos de los proyectos de caridad en los que he estado trabajando. Dicen que podría haber irregularidades financieras. ¿Qué tipo de irregularidades?
Preguntó Stuart, interpretando al marido preocupado a la perfección. No lo sé exactamente. Algo sobre contratos y fuentes de financiación. Me han pedido que venga mañana para una entrevista formal con la Junta y algunos auditores externos. Estoy seguro de que es solo un malentendido, cariño. Siempre has sido tan cuidadosa con el trabajo de caridad. Sí, dijo Sofía rápidamente. Sí, lo he sido. Estoy segura de que es solo que alguien cometió un error en alguna parte. Esa noche, Stuart recibió una llamada de Gordon French, un fiscal federal que había conocido en diversas funciones cívicas a lo largo de los años. Había mantenido una amistad casual basada en el respeto mutuo por la competencia profesional de cada uno. Stuart, necesito darte un aviso sobre algo que podría afectar a tu familia. ¿De qué se trata, Gordon? El nombre de tu esposa ha surgido en relación con una investigación de fraude financiero que estamos llevando a cabo. Nada específico todavía, pero pensé que deberías saber que podrías ser contactada para ser interrogada en los próximos días. Stuart logró sonar apropiadamente sorprendido y preocupado. Fraude financiero. Gordon, debe haber algún error. Sofía hace trabajo voluntario para organizaciones benéficas. No maneja dinero a nivel profesional. Eso es exactamente por lo que esto es complicado. El fraude parece haber sido perpetrado a través de organizaciones de caridad, utilizando a personas en posiciones de confianza para desviar fondos. No estoy diciendo que tu esposa sea un objetivo. Podría ser solo una testigo, pero estas investigaciones pueden volverse complicadas rápidamente. Aprecio la advertencia. ¿Hay algo que debas saber para protegerla legalmente? Mi consejo, consíguele un buen abogado antes de que hable con nadie. Y Stuart, prepárate para que esto se ponga feo. Los casos de fraude financiero tienen una forma de revelar cosas que las familias preferirían mantener en privado. El miércoles por la noche trajo la actuación más desafiante de la vida de Stuart. Se sentó frente a Sofía en la cena, observándola mover la comida en su plato mientras Emma parloteaba sobre su día en la escuela, y mantuvo la fachada de un marido amoroso y preocupado. La investigación de la caridad se está poniendo más seria, dijo Sofía en voz baja después de que Emma se fuera a la cama. Están preguntando sobre contratos específicos, donaciones específicas. Stuart, tengo miedo. Por un momento, al mirar el rostro pálido y asustado de su esposa, Stuart casi sintió algo parecido a la piedad. Casi. Luego recordó las fotos íntimas que Marcus le había mostrado, las mentiras que había contado, la forma en que había usado a su hija como tapadera para su engaño. ¿Sobre qué están preguntando exactamente? Dijo suavemente. Proyectos en los que trabajó la empresa de Craig. Dicen que los contratos estaban sobrevalorados, que el dinero de la caridad se malversó. La voz de Sofía bajó a un susurro. ¿Creen que estuve involucrada en dirigirle trabajo? ¿Lo estuviste? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una cuchilla. Sofía lo miró directamente por primera vez en semanas, sus ojos buscando en su rostro cualquier señal de que él sabía la verdad. Yo podría haber hecho algunas recomendaciones. La empresa de Craig hace un buen trabajo. Y ¿Pensás que, Sofía? Pensé que estaba ayudando. Las organizaciones benéficas necesitaban contratistas en los que pudieran confiar, y Craig siempre fue profesional. Stuart asintió lentamente, como si aceptara su explicación. Estoy seguro de que eso fue todo, pero tal vez deberías llamar a un abogado por si acaso. Gordon French recomendó a alguien que se especializa en este tipo de cosas. El alivio inundó el rostro de Sofía. ¿No estás enfadado? ¿Por qué estaría enfadado? Estabas tratando de ayudar. Stuart extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella, sin sentir nada más que una fría determinación. Saldremos de esto juntos. Mientras Sofía apretaba su mano con gratitud, Stuart ya estaba planeando la revelación final del jueves. A la tarde de mañana, Craigway estaría bajo custodia federal. Sofía entendería exactamente cuán completamente había sido superada, y la venganza de Stuart sería completa. Pero aún tenía una sorpresa más preparada, una que aseguraría que ni Craig ni Sofía olvidaran jamás el precio de traicionar a Stuart Moyer. Capítulo 6. La trampa se activa. El jueves amaneció gris y frío, a juego con el humor de Stuart mientras se preparaba para la fase final de su venganza. Emma se había ido a la escuela con su habitual beso y te quiero, papá, mientras Sofía permanecía en la cama, alegando enfermedad. Stuart sabía que simplemente estaba paralizada por el miedo, esperando que cayera el otro zapato en la investigación federal que se cernía sobre ella. Exactamente a las 10 de la mañana, Marcus Webb llamó con la noticia que Stuart había estado esperando. Craig mordió el cebo. Se reunirá con los inversores extranjeros esta tarde a las 2 de la tarde.
Está tan desesperado que va a llevar documentos financieros a los que no debería tener acceso, documentos que prueban que ha estado ocultando activos de su proceso de divorcio y usando dinero de caridad para mantener a flote su negocio. ¿Y el equipo de grabación? Ya está en su sitio. Cada palabra que digas será grabada y admisible en un tribunal. Además, mi contacto en la oficina del fiscal de los Yu estará monitoreando la reunión de forma remota. Si Cray se incrimina a sí mismo como esperamos, será arrestado antes de que salga del edificio. Stuart sintió que una fría satisfacción se instalaba en su pecho. ¿Y las transferencias financieras? Todas rastreables hasta las cuentas que Sofía ayudó a establecer. La Auditoría Federal mostrará un claro patrón de conspiración entre ella y Cray para estafar a múltiples organizaciones benéficas. Incluso si ella alega ignorancia, las pruebas demuestran que fue parte integral de la operación. Al mediodía, Stuart recibió una llamada de Marian W. Su voz transmitía una mezcla de vindicación y genuina tristeza. Stuart, quería darte las gracias antes de que todo esto se haga público. Las pruebas que ayudaste a reunir van a acabar con Cray para siempre. No solo el divorcio, sino penalmente. Cumplirá una pena de prisión real. Se lo ganó, respondió Stuart simplemente. Sé que esto tampoco es fácil para ti. Pase lo que pase con tu esposa, espero que sepas que hiciste lo correcto. Stuart terminó la llamada y se sentó en silencio en su despacho, pensando en la justicia y la venganza, en la diferencia entre lo que era legal y lo que era correcto. En 3 horas, el hombre que había estado durmiendo con su esposa sería llevado esposado. Antes de que terminara la semana, Sofía se enfrentaría a cargos federales que podrían enviarla a prisión por años. Pero Stuart no había terminado. A la 1:45 de la tarde, condujo hasta el edificio de oficinas donde se celebraba la reunión de Cray. No entró. Eso vendría después. En su lugar, se posicionó al otro lado de la calle, donde podía observar a los agentes federales que, sin duda, se preparaban para realizar el arresto. A las 3:17 de la tarde, Cray W. salió del edificio esposado, flanqueado por agentes del FBI y seguido por cámaras de noticias que habían sido avisadas del arresto. Stuart observó con fría satisfacción cómo el hombre que había destruido su matrimonio era subido a un vehículo federal. Luego condujo a casa para darle la noticia a su esposa. Sofía estaba en la sala de estar cuando llegó, todavía en bata, con el rostro pálido y demacrado. Levantó la vista cuando él entró, una chispa de esperanza en sus ojos. «Stuart, ¿has oído algo? Cray fue arrestado hace 1 hora», dijo Stuart en voz baja, sentándose en la silla frente a ella. Cargos federals. Conspiración, fraude, blanqueo de dinero. Se enfrenta a 15 o 20 años en una prisión federal. El color desapareció por completo del rostro de Sofía. ¿Y qué? ¿Qué hay de la investigación de la caridad? ¿Qué hay de ella, Sofía? Algo en su tono hizo que lo mirara con más atención. Por primera vez, pareció ver más allá de la máscara que él había llevado durante semanas. Stuart, su voz era apenas un susurro. Stuart metió la mano en su chaqueta y sacó un sobremanila. Lo colocó en la mesa de centro entre ellos y se recostó en su silla. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre y comenzó a sacar fotografías, las fotos de vigilancia que Marcus había tomado durante los últimos meses. Sofía y Cray cogidos de la mano en restaurantes, entrando juntos al hotel, abrazándose en aparcamientos. Pero estos no eran los elementos más dañinos del sobre. También estaban los documentos financieros que mostraban cada transacción fraudulenta, cada dólar de caridad malversado, cada mentira que había contado para cubrir sus crímenes. Y al final de la pila, un cronograma detallado que mostraba exactamente cuándo Stuart había descubierto cada pieza de evidencia. «Lo sabías», susurró Sofía, mirando los papeles esparcidos por la mesa. «Lo has sabido durante semanas». «Lo he sabido durante semanas», confirmó Stuart. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» Los ojos de Sofía se dirigieron a su teléfono, a la puerta, a cualquier lugar que no fuera la mirada implacable de Stuart. «¿Puedo explicarlo?» «No». La voz de Stuart cortó su protesta como una cuchilla. «No puedes explicarlo. No puedes justificarlo. No puedes negociar. Toméis tough decisions, Sofía. Elegistration are a tu familia. Elegiste robar a organizaciones benéficas. Elegiste ayudar a un hombre a cometer delitos graves. Esas elecciones tienen consecuencias. ¿Qué quieres?» La pregunta salió como un sollozo. Stuart se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la vida que había construido, el hogar que había proporcionado, la seguridad que había creado para su familia. Todo envenenado por la mujer que estaba detrás de él.
Quiero que entiendas algo muy claramente, dijo sin volverse. En aproximadamente 2 horas, agentes federales llegarán aquí con una orden de arresto. Serás acusada como cómplice de Cray en un esquema de fraude de varios millones de dólares. Serás condenada. Las pruebas son abrumadoras. Y cumplirás una pena de prisión significativa. Sofía estaba llorando ahora, sollozos duros que sacudían todo su cuerpo. Por favor, Stuart. Por favor. Haré cualquier cosa. Terminaré con Cray. Devolveré el dinero. Yo. No harás nada. Stuart se volvió para enfrentarla, su expresión tan fría como el acero del Ártico. Porque no te queda nada con lo que negociar. Tu novio ya está bajo custodia federal. Tus cuentas bancarias están congeladas. Tus puestos en organizaciones benéficas han sido terminados, y tu matrimonio se ha acabado. ¿Y Emma? Logró decir Sofía entre lágrimas. Por primera vez desde que había entrado en la habitación, la expresión de Stuart se suavizó ligeramente. Emma estará protegida. Será criada por alguien que entiende la diferencia entre el bien y el mal. Alguien que nunca la usaría como tapadera para actividades criminales. No puedes alejarla de mí. No la estoy alejando de ningún sitio. Tú eres la que eligió irse. Stuart se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Empaca lo que puedas llevar. Tienes 90 minutos antes de que llegue el FBI. Te sugiero que uses ese tiempo para llamar a un abogado de defensa federal. Cuando Stuart llegó a la puerta, Sofía lo llamó desesperadamente. Stuart, por favor. Te quiero. Fue un error. Un terrible error, pero te quiero. Stuart se detuvo en el umbral y miró a la mujer que había sido su esposa durante 13 años. Cuando habló, su voz transmitía una finalidad que se sintió como un juez pronunciando una sentencia. No, Sofía. Te quieres a ti misma. Quieres el dinero. Quieres la emoción. Pero nunca me has querido a mí. Si lo hubieras hecho, nunca podrías haber hecho lo que has hecho. Se enderezó la corbata y miró su reloj. 87 minutos. Yo empezaría a hacer las maletas. Mientras Stuart se alejaba de su matrimonio en ruinas, no sintió satisfacción, ni triunfo, ni sensación de justicia cumplida. Sintió solo la fría certeza de que algunas traiciones nunca pueden ser perdonadas y que cierta confianza, una vez rota, nunca puede ser reparada. Pero todavía estaba Emma en quien pensar. Y Emma merecía un padre que la protegiera de las consecuencias de las elecciones de su madre, sin importar lo que eso requiriera. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. Los agentes federales llegaron puntualmente, sus sedanes negros subiendo por el camino de entrada de los muelles a las 5:47 de la tarde. Stuart observó desde la ventana de su despacho cómo 6 agentes con cazadoras marcadas con las siglas FBI rodeaban la casa con eficiencia profesional. Había enviado a Emma a quedarse con su hermana esa noche, explicando solo que mamá se iba por un tiempo y que podría haber algo de confusión en la casa. La agente Sarah Harrison lideraba el equipo, una mujer compacta de unos 40 años cuya reputación de minuciosidad la había convertido en la investigadora principal de crímenes financieros de alto perfil. Stuart había investigado su historial extensamente. Había construido su carrera en casos exactamente como este, y su tasa de condena superaba el 90%. Stuart abrió la puerta principal antes de que pudieran tocar el timbre. Agent Harrison, soy Stuart Mueller. La estaba esperando. Señor Mueller. Tenemos una orden de arresto para Sofía McMahon-Moyer. ¿Se encuentra en las instalaciones? Está arriba, haciendo las maletas. Los ha estado esperando. La agente Harrison estudió el rostro de Stuart con atención. En su experiencia, los cónyuges de los sospechosos de fraude solían caer en categorías predecibles: conmoción, negación, permisividad airada o desafío protector. Stuart Moyer no encajaba en ninguno de estos patrones. Su tranquila cooperación sugería un control emocional notable o algo más complejo. Señor Moyer, ¿entiende que su esposa está siendo arrestada por cargos federales relacionados con conspiración y fraude financiero? Lo entiendo completamente. Fui yo quien proporcionó la mayor parte de las pruebas para su investigación. La admisión quedó suspendida en el aire como el humo de un disparo. La agente Harrison había revisado el expediente del caso extensamente, pero la fuente de las pruebas iniciales había sido cuidadosamente ocultada a través de intermediarios y avisos anónimos. Quizás deberíamos hablar en privado después de que hayamos procesado a la señora Moyer, sugirió. Sofía apareció en lo alto de las escaleras cargando una sola maleta, su rostro compuesto pero sus manos temblando. Se había puesto un vestido azul conservador y había intentado cubrir los signos de su crisis anterior con maquillaje. El esfuerzo era admirable pero, en última instancia, inútil. Parecía exactamente lo que era:
una mujer a punto de perderlo todo. Sophia McMahon Moyer, está usted bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico, blanqueo de dinero y violación de las leyes bancarias federales. La voz del agente Harrison era profesional pero no cruel. Mientras leía los derechos Miranda, Stuart observó cómo su esposa era esposada y conducida hacia los coches que esperaban. En el último momento, Sophia se volvió hacia él, sus ojos suplicando alguna señal del hombre que una vez la amó. Stuart, llamó desesperadamente. Por favor, no dejes que me destruyan por completo. Por el bien de Emma, por favor. Te destruiste a ti misma, respondió Stuart en voz baja. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Después de que la caravana federal partiera, Stuart se encontró solo en la casa que había compartido con Sophia durante 13 años. El silencio era profundo, roto solo por el reloj de pie en el pasillo, marcando el paso de un tiempo que nunca se recuperaría. La agente Harrison regresó 2 horas después, esta vez sin su equipo. Aceptó la oferta de café de Stuart y se instaló en la sala de estar donde, solo unas horas antes, Stuart había destruido sistemáticamente el mundo de su esposa. Señor Moyer, necesito entender su papel en esta investigación. Las pruebas que proporcionó fueron exhaustivas, casi demasiado exhaustivas. Stuart la miró fijamente. Descubrí que mi esposa estaba teniendo una aventura. Cuando investigué más a fondo, encontré pruebas de delitos financieros. Informé de lo que encontré a las autoridades competentes a través de múltiples intermediarios, utilizando revelaciones cuidadosamente planeadas diseñadas para maximizar la exposición penal y minimizar mi propia implicación legal. Soy una persona metódica, agente Harrison. Cuando me comprometo con algo, soy minucioso. La agente Harrison se recostó en su silla, estudiando al hombre que tenía enfrente. Señor Moyer, en mi experiencia, muy pocas personas poseen las habilidades y conexiones necesarias para orquestar el tipo de investigación que usted llevó a cabo. La mayoría de los cónyuges traicionados contratan a un abogado de divorcios y a un investigador privado. No construyen casos penales federales. La mayoría de los cónyuges traicionados no descubren que su esposa ha estado robando a organizaciones benéficas para niños. ¿De eso se trataba? ¿Del fraude a la caridad? Stuart guardó silencio durante un largo momento, considerando cuánta verdad compartir. Agente Harrison, cuando hice mis votos matrimoniales, los dije en serio. Cuando me convertí en padre, me comprometí a proteger a mi hija del daño. Cuando construí mi negocio, elegí operar con integridad, incluso cuando me costó dinero. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el cielo que oscurecía. Sophia violó todos los principios por los que he tratado de vivir. Me traicionó personalmente. Traicionó sus responsabilidades como madre y traicionó a personas inocentes que confiaron en ella con sus contribuciones caritativas. Así que decidió destruirla. Decidí asegurar que sus acciones tuvieran las consecuencias apropiadas. Hay una diferencia. La agente Harrison terminó su café y se levantó para irse. En la puerta, se detuvo y miró a Stuart. Señor Moyer, lo que ha hecho, lo seguirá por el resto de su vida. ¿Está preparado para eso? La expresión de Stuart era ilegible. Agente Harrison, lo que hizo mi esposa me iba a seguir por el resto de mi vida de todos modos. Al menos de esta manera, se hizo justicia. Después de que la agente se fuera, Stuart se sentó en su despacho y comenzó a planificar la siguiente fase de su vida. Habría audiencias de custodia, trámites de divorcio, atención mediática y el complejo proceso de reconstruir su vida como padre soltero. Emma necesitaría terapia, explicaciones apropiadas para su edad y la estabilidad que proviene de saber que su padre nunca la abandonaría. Pero primero, había una conversación más que tener. Stuart cogió su teléfono y marcó el número del abogado de Craig W. Ron Herring. Senior Herring, soy Stuart Mueller. Entiendo que su cliente está buscando llegar a un acuerdo con los fiscales federales. Señor Moyer, no estoy seguro de que sea apropiado que hablemos directamente. Creo que es muy apropiado. Tengo información que podría ayudar a su cliente a reducir su sentencia. Información sobre el verdadero alcance de la conspiración en la que estuvo involucrado. Hubo una pausa en la línea. ¿Qué tipo de información? La sonrisa de Stuart era fría como el invierno. Del tipo que asegurará que Craig W. entiende exactamente con quién intentó cruzarse y lo que ese error le va a costar por el resto de su vida. Mientras Stuart describía su propuesta al abogado de Craig, sintió la satisfacción de un maestro artesano dando los toques finales a su obra maestra. Craig W. aprendería que su aventura con Sophia había sido solo el comienzo de sus problemas. Stuart había pasado semanas construyendo una trampa que seguiría a Craig durante décadas,
afectando sus perspectivas de libertad condicional, sus futuras oportunidades de empleo y su capacidad para reconstruir su vida. Algunas traiciones, reflexionó Stuart, merecían resonar por toda la eternidad. Y Stuart Moyer nunca olvidaba, nunca perdonaba y nunca dejaba un trabajo sin terminar. Capítulo 8. El veredicto final. 6 meses después del arresto de Sofía, Stuart se sentó en el Tribunal Federal viendo a su exesposa recibir su sentencia. Estaba de pie ante el juez Francis Kirk, vestida con un mono naranja, con las manos esposadas a la espalda, pareciendo una sombra de la mujer elegante que una vez organizó galas de caridad e impuso respeto social. La fiscalía había sido despiadada y eficiente. La fiscal federal adjunta Mónica Mars había presentado un caso que pintaba a Sofía no como una cómplice ingenua, sino como una arquitecta integral de un sofisticado esquema de fraude que había robado más de $3 millones de diversas organizaciones benéficas. Las pruebas que Stuart había proporcionado formaron la columna vertebral del caso de la fiscalía. Una investigación adicional había revelado el verdadero alcance de los crímenes de Sofía y Craig. Señora Moyer, dijo el juez Kirk, su voz cargada con el peso de décadas en el Tribunal Federal, usted ocupó puestos de confianza en múltiples organizaciones benéficas. Usó esa confianza para desviar sistemáticamente fondos destinados a hospitales infantiles, refugios para personas sin hogar y programas educativos. Sus acciones no solo constituyeron un fraude, representaron una profunda traición a las poblaciones más vulnerables de la sociedad. Stuart observó cómo los hombros de Sofía temblaban mientras el juez continuaba con sus comentarios. En los meses transcurridos desde su arresto, había envejecido años. Su cabello se había vuelto prematuramente gris. Su rostro mostraba arrugas que antes no estaban allí, y su porte una vez seguro había sido reemplazado por la postura derrotada de alguien que finalmente entendía la magnitud de sus errores. Craig W. había sido sentenciado el mes anterior a 18 años en una prisión federal. Su cooperación con los fiscales había reducido lo que podría haber sido una cadena perpetua, pero las pruebas adicionales de Stuart, registros financieros que mostraban que Craig había estado desviando dinero de proyectos de construcción durante años, habían asegurado que la sentencia siguiera siendo severa. Craig tendría 62 años cuando fuera liberado, su empresa de desarrollo en bancarrota, su reputación destruida, su exesposa vuelta a casar y viviendo cómodamente con el acuerdo que había conseguido. La sentenció a 7 años en una prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada, anunció el juez Kirk. También pagará la restitución total a las organizaciones defraudadas, un total de $3,2 millones, que se garantizará mediante gravámenes sobre cualquier activo que pueda adquirir en el futuro. Sofía se desplomó en su silla al pronunciarse la sentencia. 7 años. Emma tendría 14 cuando su madre fuera liberada. Suponiendo que Sofía cumpliera su sentencia completa sin incidentes, su hija pasaría por la adolescencia, la graduación de la escuela secundaria y los primeros años de la universidad sin la presencia de su madre. Mientras los oficiales del tribunal se preparaban para llevarse a Sofía, ella se volvió hacia la galería donde estaba sentado Stuart. Sus miradas se encontraron por primera vez desde su arresto, y Stuart vio algo que nunca esperó. No súplica, no ira, sino una especie de sombrío reconocimiento. Sabía lo que había hecho. Sabía lo que él había hecho en respuesta, y entendía que esto era justicia, aunque fuera una justicia impartida por el hombre al que había traicionado. Stuart no asintió, no habló, no ofreció ningún gesto de perdón o reconciliación. Simplemente observó cómo su exesposa era conducida para comenzar a cumplir su sentencia y no sintió nada más que la fría satisfacción de que las consecuencias finalmente habían alcanzado sus elecciones. Fuera del juzgado, Marian W. lo estaba esperando. Había asistido a todas las audiencias importantes en ambos casos. Su presencia un recordatorio de cuántas vidas habían afectado los crímenes de Craig y Sofía. «Ha terminado», dijo simplemente. «Sí», asintió Stuart. «Ha terminado». Permanecieron juntos en un silencio de camaradería, dos personas que habían sobrevivido la traición y se habían asegurado de que sus traidores enfrentaran las consecuencias apropiadas. Marian había reconstruido su vida con una eficiencia impresionante, utilizando su acuerdo de divorcio para iniciar una organización sin fines de lucro que ayudaba a otras mujeres a navegar por complejos procesos de divorcio. También había comenzado a salir con un juez federal retirado, una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la pasión, pero que parecía brindarle una satisfacción genuina. ¿Has pensado en lo que viene ahora?, preguntó Marian. Stuart consideró la pregunta cuidadosamente. Lo que viene ahora es Emma. Asegurarme de que crezca entendiendo que las acciones tienen consecuencias, que la confianza se gana y no se da,
y que a veces las personas que más amamos son capaces de herirnos más profundamente. Esa es una lección dura para una niña. Es una lección necesaria. No dejaré que crezca siendo ingenua sobre la naturaleza humana. Stuart condujo a casa y encontró a Emma en el patio trasero construyendo algo elaborado con el juego de construcción que le había comprado. A los 8 años, había desarrollado una impresionante comprensión de la ingeniería estructural y una atención casi obsesiva al detalle, rasgos que había heredado de su padre. «Papá, mira esto», gritó emocionada, señalando su creación. «Es un puente que puede resistir incluso si una parte se daña». Stuart examinó el trabajo de su hija con interés profesional. El diseño era sofisticado para su edad, incorporando sistemas de soporte redundantes que distribuirían el peso si algún elemento fallaba. «Esa es una ingeniería excelente, cariño. ¿Por qué lo diseñaste de esa manera?» Emma consideró la pregunta seriamente. «Porque nunca se sabe cuándo algo podría romperse. Pero si lo planeas, aún puedes seguir adelante». Stuart sintió una oleada de orgullo mezclada con algo más profundo. Un reconocimiento de que su hija ya había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida. Entendía que la traición y la decepción eran posibilidades para las que había que planificar, no desastres que debían destruir todo lo que habías construido. «Tienes toda la razón», le dijo. «Los buenos ingenieros siempre planifican para el fracaso». Esa noche, después de que Emma se acostara, Stuart se sentó en su despacho revisando los documentos legales que finalizarían su divorcio de Sofía. El proceso se había simplificado por su condena penal. No había disputas de custodia que resolver, ni divisiones de propiedad que negociar, ni pagos de pensión alimenticia que calcular. Sofía había perdido cualquier derecho sobre Emma o sobre los activos que había ayudado a construir a través de su comportamiento criminal. Stuart firmó los papeles con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás en su vida. 13 años de matrimonio disueltos con el trazo de un bolígrafo, reducidos a un lenguaje legal que no capturaba nada de la complejidad del amor, la traición y la justicia que los había llevado a este punto. Pero mientras sellaba el sobre que contenía los documentos firmados, Stuart se permitió un momento de emoción genuina. No pena por su matrimonio fallido, eso había muerto en el momento en que vio las fotos de vigilancia, no arrepentimiento por sus acciones. Sofía y Cray se habían ganado cada consecuencia que recibieron. En cambio, sintió algo más raro y valioso, la satisfacción de un trabajo completado con absoluta precisión. Stuart Moyer había construido su vida sobre el principio de que las estructuras deben ser sólidas, que los atajos llevan al colapso y que cada elemento debe ser probado para asegurar que pueda soportar el peso que se le impone. Su matrimonio había fallado esas pruebas catastróficamente, pero su respuesta había demostrado que algunos cimientos estaban, de hecho, construidos para durar. Mientras apagaba las luces de su despacho, Stuart pensó en el futuro que construiría con Emma. Un futuro basado en la honestidad, la integridad y la comprensión inquebrantable de que algunas líneas nunca deben cruzarse, y que cruzarlas conlleva consecuencias que resuenan a través de generaciones. Le había enseñado a su hija a construir puentes que pudieran sobrevivir incluso cuando las partes fallaban. Ahora le enseñaría a construir una vida que pudiera resistir cualquier traición, cualquier decepción, cualquier prueba que el mundo pudiera idear. Porque Stuart Moyer nunca olvidaba, nunca perdonaba y nunca dejaba de terminar lo que empezaba. Capítulo 9. Los cimientos resisten. 2 años después de la sentencia de Sofía, Stuart estaba en su cocina preparando el desayuno para Emma, que ahora tenía 10 años y mostraba todos los signos de haber heredado la mente analítica y el código moral inflexible de su padre. La rutina matutina se había vuelto sagrada para ambos, un momento en el que discutían todo, desde los proyectos escolares de Emma hasta preguntas más grandes sobre la vida, la justicia y la importancia de tomar buenas decisiones. «Papá», dijo Emma mientras comía su cereal, «la señora Peterson nos pidió que escribiéramos sobre alguien a quien admiramos para nuestra redacción. ¿Puedo escribir sobre ti?» Stuart hizo una pausa en la preparación de su café, conmovido por las palabras de su hija pero cuidando de no mostrar demasiada emoción. «Eso es muy halagador, cariño. Pero, ¿sobre qué escribirías?» Emma lo consideró con su característica seriedad. «Escribiría sobre cómo siempre haces lo correcto, incluso cuando es difícil, y cómo me protegiste cuando alguien intentaba hacerle daño a nuestra familia». En los 2 años transcurridos desde la condena de Sofía, Stuart había sido cuidadoso sobre cómo discutía los crímenes de su madre con Emma. Explicaciones apropiadas para su edad, sesiones de terapia con un psicólogo infantil y una revelación gradual de los hechos a medida que Emma crecía lo suficiente para entenderlos. El resultado fue una niña que entendía que su madre había tomado decisiones terribles,
pero que también se sentía segura en la inquebrantable protección y amor de su padre. ¿Y si te hablara de alguien más a quien podrías admirar? Sugirió Stuart. ¿Alguien que superó desafíos aún mayores? Pero Emma negó con la cabeza. Sé que otras personas también hacen cosas valientes, papá. Pero tú fuiste quien se aseguró de que la gente mala enfrentara las consecuencias por herir a la gente buena. Eso es lo que hacen los héroes. Stuart sintió una mezcla compleja de emociones ante las palabras de su hija. Orgullo, ciertamente, pero también el peso de la responsabilidad que conllevaba ser el héroe de alguien. El marco moral de Emma se estaba formando al observar cómo él había manejado la mayor crisis de la vida de su familia, y era agudamente consciente de que cada decisión que tomaba le estaba enseñando lecciones sobre justicia, perdón y el precio de la traición. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El identificador de llamadas mostraba el número de Marian WY. Una llamada que probablemente significaba noticias sobre Craig o Sofía. Marian, respondió Stuart. ¿Qué puedo hacer por ti? Stuart, quería que lo supieras antes de que te enteraras por otro lado. Craig murió en prisión anoche. La noticia golpeó a Stuart como un golpe físico, aunque no de la manera que podría haber esperado. No sintió satisfacción, ni sensación de justicia completada. En cambio, sintió ese extraño vacío que llega cuando un largo capítulo finalmente se cierra. ¿Qué pasó? Ataque al corazón. Aparentemente, había tenido problemas de salud durante meses. El estrés de la vida en prisión, la ruina financiera, la destrucción completa de todo lo que había construido, su cuerpo simplemente se rindió. Stuart guardó silencio por un momento, procesando la información. ¿Cómo te sientes al respecto? Honestamente, aliviada. Sé que probablemente suene insensible, pero he pasado 3 años mirando por encima del hombro, preguntándome si encontraría alguna forma de tomar represalias cuando saliera. Ahora, tú tampoco tendrás que preocuparte por eso. ¿Y Emma? Stuart miró a su hija, que pretendía concentrarse en su cereal mientras obviamente escuchaba cada palabra de la conversación. Marian, tengo que irme. ¿Podemos hablar más tarde? Por supuesto. Dale un beso a Emma de mi parte. Después de colgar, Stuart se sentó frente a su hija. Había aprendido que la honestidad, entregada con el contexto apropiado, siempre era mejor que la incertidumbre que conllevaba los secretos y las medias verdades. Emma, esa era la señora WY. Llamó para decirnos que Craig WY murió en prisión anoche. Emma dejó su cuchara y miró directamente a su padre. ¿Cómo te sientes al respecto? La pregunta era exactamente lo que Stuart debería haber esperado de una niña que había criado para pensar críticamente sobre cuestiones morales complejas. Emma no pedía consuelo ni seguridad, pedía su evaluación honesta de una situación complicada. Me siento terminado, dijo Stuart con cuidado. No feliz de que alguien haya muerto, sino de haber terminado con un capítulo de nuestras vidas que necesitaba terminar. ¿Mamá también va a morir en la cárcel? La pregunta fue hecha con curiosidad clínica en lugar de angustia emocional, pero aún así dolió profundamente. No lo sé, cariño. Pero esa es su responsabilidad averiguarlo. Nuestra responsabilidad es construir la mejor vida que podamos para nosotros mismos. Emma asintió solemnemente. Papá, ¿crees que mamá intentará verme alguna vez cuando salga? Stuart había temido esta pregunta durante 2 años, sabiendo que eventualmente llegaría. Podría. Y si eso sucede, lo enfrentaremos juntos. Pero Emma, quiero que entiendas algo muy importante. Tú decides qué tipo de relación quieres tener con tu madre. Nadie más puede tomar esa decisión por ti. ¿Y si no quiero tener ninguna relación con ella? Entonces esa es tu decisión, y la apoyaré por completo. Emma volvió a su cereal, aparentemente satisfecha con su respuesta. Pero Stuart sabía que esta conversación estaba lejos de terminar. Se revisitaría muchas veces a medida que Emma creciera y desarrollara una comprensión más sofisticada de lo que su madre había hecho y por qué. Más tarde esa mañana, Stuart recibió una llamada de su socio comercial, Dean Booker, invitándolo a almorzar. Dean había estado gestionando la mayoría de las operaciones diarias de su firma de consultoría de construcción mientras Stuart se enfocaba en reconstruir su vida personal, y la compañía de hecho se había fortalecido durante este periodo. Durante el almuerzo, Dean sacó un tema sobre el que habían estado dando vueltas durante meses. Stuart, he estado pensando en expandirnos a algunos de los trabajos de construcción de caridad que surgieron después del escándalo de WY. Muchas organizaciones buscan contratistas en los que puedan confiar absolutamente, y tu reputación de integridad es más fuerte que nunca. Stuart consideró esto cuidadosamente. La idea de trabajar nuevamente con organizaciones benéficas,
El mismo tipo de organizaciones que Sofía y Craig habían defraudado. Se sentía como cerrar un círculo. Pero también se sentía como una oportunidad para demostrar que no todos en la industria de la construcción estaban dispuestos a explotar a las organizaciones sin fines de lucro. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? Desde refugios para personas sin hogar hasta hospitales infantiles. El trabajo que realmente importa, Stuart. El tipo de proyectos donde recortar gastos literalmente perjudica a personas que no pueden protegerse a sí mismas. Stuart pensó en la redacción de Emma, en ser alguien digno de admiración, en el tipo de legado que quería construir para su hija. Organiza algunas reuniones. Veamos qué bien podemos hacer. Esa noche, Stuart encontró a Emma en su habitación trabajando en su redacción. Había decidido escribir sobre su padre después de todo, pero había ampliado el alcance para incluir lecciones sobre justicia, consecuencias y la protección de personas que no podían protegerse a sí mismas. Papá, ¿puedes ayudarme con este párrafo? Quiero explicar por qué es importante que la gente mala enfrente consecuencias, pero no quiero sonar mala. Stuart se sentó en el borde de su cama y leyó lo que había escrito. La redacción era sofisticada para una niña de 10 años, mostrando un claro razonamiento moral y una comprensión matizada de cuestiones complejas. Emma, esto es excelente, pero déjame preguntarte algo. ¿Cuál crees que es la parte más importante de la historia? Emma lo consideró seriamente. Que no dejaste que la gente mala se saliera con la suya hiriendo a la gente buena. Esa es una parte. Pero creo que la parte más importante es que, a través de todo lo que pasó, nunca dejé de protegerte. Eso es lo que se supone que deben hacer los padres, proteger a sus hijos del daño, incluso cuando ese daño proviene de personas que se supone que los aman. Emma se apoyó en el hombro de su padre, una rara muestra de afecto físico de una niña que solía ser más reservada. Papá, ¿crees que seré tan fuerte como tú cuando crezca? Stuart abrazó a su hija con fuerza, sintiendo el peso de su absoluta confianza y la responsabilidad que conllevaba ser su principal guía a través de las complejidades morales del mundo. Emma, ya eres más fuerte de lo que crees. Y tienes algo que yo no tuve cuando tenía tu edad. Tienes a alguien que siempre te dirá la verdad, sin importar lo difícil que sea. Ese tipo de cimiento marca toda la diferencia. Mientras Stuart arropaba a Emma esa noche, reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este punto. Sofía cumpliría al menos 5 años más en una prisión federal, asumiendo buen comportamiento. Craig estaba muerto, su imperio esparcido a los vientos. Las organizaciones benéficas que defraudaron habían sido compensadas mediante la incautación de activos y órdenes de restitución. La justicia, en todas sus formas frías e imperfectas, se había cumplido. Pero, más importante aún, Emma estaba prosperando. Se estaba convirtiendo exactamente en el tipo de persona que Stuart esperaba que se convirtiera. Fuerte, moral, analítica y absolutamente clara sobre la diferencia entre el bien y el mal. Nunca sería ingenua sobre la naturaleza humana, nunca vulnerable al tipo de manipulación que se basa en la confianza y la inocencia. Stuart había construido su venganza con la misma precisión que aplicaba a cada proyecto de construcción. Planificación cuidadosa, materiales de calidad y una atención al detalle que aseguraba que la estructura duraría. Pero a diferencia de los edificios, que eventualmente sobreviven a su utilidad y deben ser demolidos, las lecciones que Emma había aprendido al ver a su padre responder a la traición le durarían toda la vida. Mientras apagaba las luces en la habitación de Emma, Stuart se permitió un momento de genuina satisfacción. Había cumplido su promesa de proteger a su hija de las consecuencias de las elecciones de su madre. Se había asegurado de que se hiciera justicia a quienes habían traicionado su confianza. Y había construido una base para el futuro de Emma que nunca se agrietaría bajo presión. Stuart Moyer nunca olvidaba, nunca perdonaba y nunca dejaba de terminar lo que empezaba. Pero quizás lo más importante es que había criado a una hija que entendía que algunos principios merecían la pena ser defendidos, sin importar el coste. La caja de regalo que había iniciado todo este viaje permanecía en la caja fuerte del despacho de Stuart, el reloj caro todavía en su embalaje original. No como prueba, eso ya no era necesario, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que incluso los engaños más elaborados, eventualmente se revelan a aquellos lo suficientemente pacientes para esperar y lo suficientemente observadores para ver. Stuart había esperado. Había visto. Y había respondido con una precisión que resonaría por el resto de su vida, y la vida de su hija, y quizás incluso más allá. Algunos cimientos, una vez construidos correctamente, realmente duran para siempre. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció?
Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y los veré en la próxima.